¿Y qué investigaste sobre Heráclito? Profe, ahorita no está en mi caja, en mi cuaderno estaba, pero sé que era un griego, cualquiera, un gordo parecía. No sé, así he leído, un poquito he leído, pero ahorita no está en mi casa, Ya, y Dael, hasta aquí. está durmiendo Dael. Ya, ¿Qué estará? vamos a ver en la pantalla, por favor, y vamos a empezar a repasar lo que dice nuestra pantalla. ¿Está bien? Dice el análisis lógico, ya estamos hablando sobre la dialéctica. ¿Se acuerdan que hemos estudiado sobre la dialéctica la semana pasada? Veíamos, ¿no? Que es el razón, la forma de pensamiento, estudian, tienen, por ejemplo, influencias marxistas, ¿no? De la izquierda, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, continuando esto, nos dice aquí el texto, en el análisis lógico, el proceso, fenómeno, aspecto, se toman en su forma desarrollada, madura, y esto ayuda a comprender tanto el pasado que existe en forma transformada en el presente como el futuro, pues ya existe en el presente. Cierto es que de manera poco desarrollada, en forma embrional, así puedes investigar el reflejo en las leyes de formas de pensamiento de los procesos del desarrollado. La lógica dialéctica investiga también el desarrollo del pensamiento, ¿ok? Estudia, pero también ¿qué hace? Investiga la forma de pensamiento, cómo nosotros pensamos también. Si ustedes se dan cuenta, quizás si ustedes se ven, nosotros una de las cosas que más hacemos durante el día es pensar, ¿o no? ¿Y ustedes piensan durante el día? Sí, A ver, activen sus cámaras todos. Están creo en otra cosa. Activen todos. Activa Dael. Dael activa la cámara. Dael. Y sale el techo. Yankee, Marcela, Delver, activen la cámara. Oscar, todos activen. ¿Ya? Una de las cosas que ustedes han podido ver que uno más hace es pensar, ¿no? Durante el día uno está pensando en diferentes cosas. Entonces, esta lógica dialéctica también estudia el proceso, la forma de pensar, ¿ya? El desarrollo del pensamiento del ser humano. El sistema de las categorías de la lógica dialéctica va cambiando a medida del desarrollo histórico del conocimiento y la práctica de la humanidad. En la ciencia contemporánea desempeñan un gran papel los sistemas lógicos formados y las teorías lógicas sustanciales que estudian aspectos y tareas aislados del pensamiento. La lógica dialéctica es la base de la lógica general del conocimiento humano. La teoría, la lógica general, con cuya óptica se puede y debe explicar todas las teorías lógicas particulares y concretas, y su significado, significación y papel, ¿ya? Entonces, con esto que hacemos, dice, se desempeñan los papeles de los sistemas lógicos formalizados y las teorías lógicas, ¿ok? Que básicamente es lógica, pensar, razonar. Por ejemplo, en matemática ustedes usan bastante lógica, ¿verdad? Pues dicen, por ejemplo, 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 2? 4, ¿cierto? Pero yo cómo sé, cómo puedo decir 4, porque mi mente ya está programado que multiplicar es sumar ambos números. Entonces, como si sumara 2 más 2, 4, ¿cierto? Entonces es eso, nosotros estamos acostumbrados, especialmente ustedes que están ahorita en colegio, usa bastante lógica para hacer un resumen, para contestar una pregunta, para resolver un ejercicio de matemática, un ejercicio de física, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a esta parte que nos interesa. Ahora que hemos visto que todo esto lógica dialéctica, viene aquí Hegel, que es su precursor, ahí también está involucrado Kant, está Hegel, por ejemplo, que está influenciado por Heráclito, que nosotros vimos. Luego vamos a ver un poquito más de su historia de él también. Ahora, ¿cómo esta lógica dialéctica está en relación a los cambios de vida, el cambio de vida de una persona? ¿Ya? Dice la dialéctica, que proclaman la necesidad de estudiar los fenómenos desde un punto de vista histórico. ¿Ya? Dice la dialéctica
proclama la necesidad de estudiar los fenómenos desde un punto de vista histórico. Sufre en el decurso de la historia cambios esenciales, dice. ¿Ok? Sufre en el transcurso de la historia cambios esenciales. Ella misma se encuentra en un constante proceso de desarrollo o de enriquecimiento cada vez que se hace un descubrimiento científico trascendental. ¿Qué quiere decir? Por eso justamente arriba nos decía a través de la historia, o sea, porque va cambiando. Ahora, por ejemplo, miren, ¿qué dice? Dice, para poderlo desglosar en partes, dice, la lógica dialéctica proclama la necesidad de estudiar los fenómenos desde un punto de vista histórico. ¿Ok? En el transcurso de la historia sufre cambios esenciales. Ella misma se encuentra, dice, en un constante proceso de desarrollo y enriquecimiento cada vez que se hace un descubrimiento científico trascendental. Ahora, de seguro y en el transcurso de la historia del hombre, ya, en lo que estamos viendo actual y en lo que los registros se tienen, han habido, por ejemplo, descubrimientos trascendentales. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? No sé, se me viene a la cabeza el descubrimiento de la electricidad, el descubrimiento de la pólvora, por ejemplo, las transfusiones de órganos, el papel, por ejemplo, ¿me entienden? Cosas que hagan un cambio, que dejen un hito. Entonces, cada vez que se hace un descubrimiento científico trascendental, esto cambia. Esta manera de pensar y razonar, ¿ok? Dice, cada vez que la humanidad entra en una nueva época de la historia, el materialismo se ha de modificar necesariamente en su forma. Y lo mismo ocurre con la dialéctica, Sabido es que la primera exposición más o menos rigurosa de los principios de la dialéctica la hizo Heráclito, ¿ok? Que luego vamos a ver a Heráclito en un momento. En consonancia con las condiciones de su tiempo, el célebre filósofo griego creó un determinado tipo histórico de dialéctica. Lo más esencial y progresivo fue su idea de que el mundo, o sea, ahí van viendo las ideas, ¿no? Justamente por eso yo le decía cuáles han sido sus aportes de Heráclito para la filosofía. Dice que él encontró, dice, que el mundo, dice, su idea fue de que el mundo es un proceso y de que en todo lo que existe se dan dos aspectos o contrarios. Entonces, ¿qué dice Heráclito? Dice, el mundo es un proceso y todo lo que existe se dan dos aspectos o contrarios. Su célebre aforismo, no es posible entrar dos veces en un mismo río, expresó la metáfora de la idea del cambio incesante, ¿no? Él dice, o sea, lo que él decía, no se puede entrar dos veces a un mismo río. Quiere decir que él decía, claro, el agua va corriendo, ¿cierto? Cambia, no es algo que esté estático ahí. Entonces, cuando tú sales y vuelves a entrar, él se está entrando a otro río. O sea, una metáfora para explicar de que el agua sigue su curso y no se detiene. A eso él se refería al decir esa frase, no es posible entrar dos veces en un mismo río. Expresó la metáfora de la idea del cambio incesante, idea que representó una aportación perenne a la historia del pensamiento filosófico y del conocimiento científico. Desde luego, en la dialéctica de Heráclito encontró su reflejo una época determinada. El carácter limitado de dicha dialéctica no solo dimanaba del insuficiente nivel del conocimiento científico, sino además del carácter de las relaciones sociales de aquel entonces. Heráclito formuló consideraciones de tipo general sobre la lucha de los contrarios como base del ser y del desarrollo. Veía en estas contradicciones en todas las cosas y en todos los fenómenos naturales. Sin embargo, en lo que se refiere a la aplicación de la dialéctica a la lógica, a la sociedad, para Heráclito, el modelo fundamental, en cierto modo, el símbolo de la lucha de los contrarios en la guerra. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo, cambia, dice el carácter es limitado de dicha dialéctica, dice, dinamaba del suficiente nivel de conocimiento científico. Después dice, Heráclito formuló consideraciones del tipo general sobre la lucha de los contrarios como base del ser y del desarrollo. Veía estas contradicciones en todas las cosas y en todos los fenómenos naturales. Sin embargo,
En lo que se refiere a la aplicación a la dialéctica, a la sociedad, para Heráclito, el modelo fundamental y en cierto modo el símbolo de lucha de contrarios era la guerra, así como para él el modelo del proceso dialéctico, es decir, la transformación de todo lo que existe era el fuego. La guerra pasó a convertirse en el modelo de carácter contradictorio del desarrollo. La guerra de toda es padre y de todo es soberana a unos. Los ha destinado a ser ricos, a otros pobres, a unos los ha hecho esclavos y a otros libres, ¿no? Esos eran sus pensamientos. Entonces, ¿qué llega a decirle al final? Dice, ¿saben qué? La guerra representa el fuego y las cosas solo lo puede transformar el fuego, dice, ¿no? Entonces eso es su idea de él lo que él desarrolló, dice, ¿no? La guerra pasó a convertirse en el modelo del carácter contradictorio. La guerra de todo es padre. Por eso, ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando ustedes han estudiado en historia, han estudiado en sociales, se han dado cuenta de que hay muchas guerras, se menciona, ¿no ve? Antes, por ejemplo, los imperios, ¿cómo hacían sus conquistas? A través de guerras. Guerra de esto, guerra, batallas, conquistas, los diferentes imperios. Ustedes han estudiado seguro imperio romano, imperio bizantino, imperio carolingio, el imperio español, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, y se dan cuenta, ¿cierto? ¿Cómo va esa idea de que todo se puede cambiar por medio de una guerra? O sea, yo puedo pasar a quitarle a alguien por medio de una guerra. Incluso en Bolivia, ¿no? Se escuchó el año pasado la famosa frase de guerra civil, ¿no? Ustedes han podido escuchar. O sea, de hacer cambios y que las cosas puedan variar por medio de guerra, como un proceso, como un medio de purificación. ¿Está bien? Ahora vamos a continuar a poder estudiar un poquito a nuestro personaje que tenemos acá. Aquí miren. ¿Qué nos dice? ¿Quién fue? Dice Heráclito de Éfeso. Fue un personaje que no se sabe a nivel personal demasiado. Nació en el año 544 a.C. y vivió en Éfeso hasta su muerte en el año 484 a.C. Perteneciente a una familia aristocrática, no se llevaba demasiado bien con sus conciudadanos. Según los testimonios de sus contemporáneos o fragmentos de su libro, a pesar de eso ha pasado a la historia como un gran filósofo. ¿Okay? El pensamiento de Heráclito. Si pensamos en los contenidos fundamentales de su interpretación de la naturaleza, es posible destacar su afirmación del cambio de la realidad. Para él el cosmos no lo hizo ningún dios u hombre, siempre fue y será fuego eterno, ¿no? La idea del fuego, él decía el fuego destruye, el fuego crea, el fuego purifica. Entonces él se especificaba al fuego. ¿Está bien? Él decía el fuego y el fuego. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas? Dice, pensaba que el fuego se enciende y se extingue a merced de la posición de elementos contrarios, algo que interpreta como tensión o guerra entre los elementos. Esa guerra se somete a una ley universal, el logos, que es el origen de todas las cosas, que se encarga de regular todo el movimiento de la realidad, llevándola a la armonía y unificando de esa forma los elementos opuestos. Heráclito pensaba que el mundo nos ofertaba una realidad que se somete al cambio, pero no es una idea original de él, pues todos los pensadores presocráticos la tenían. El propio Platón afirmaba que todo fluye y que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, lo cual él vuelve a usar esa frase, ¿se acuerdan? Todo fluye, o sea, pasa, continúa su flujo. Como decía en sus diálogos, las consecuencias es que nada permanece. ¿Están escuchando? Sí, profe. A ver, José Yankee, Marcela. Sí. Yankee dije. Sí. Dije Yankee, no Oscar. No está, ¿ves? Anet, ¿estás ahí? Sí, profe. Bien, Anet, felicidades. Entonces dice, él empieza a decir, ¿no? Todo fluye, el fuego purifica, por eso hay que hacer guerra, son sus ideas, ¿no? Luego dice, si
que se puede decirse que hay altas posibilidades de que Heráclito insistiese en la universalidad del cambio más que sus predecesores, pero analizando su obra hay que darse cuenta que la insistencia que él puso en el tema, lo más probable es que Platón se dejase influir por las exageraciones sofísticas del siglo V y por los seguidores de Heráclito, como en el caso de Crátilo, que afirmaba que no era posible bañarse una vez en un mismo río, pero sí en la posteridad terminó dando lugar a una imagen deformada de su pensamiento filosófico. En el pensamiento de nuestro protagonista incidió Aristóteles, que terminó acusando a Heráclito de haber negado el principio de contradicción, el cual dice que una cosa no puede ser ella misma y su contrario en el mismo aspecto y al mismo tiempo, cuando afirmó que los opuestos son uno de lo mismo. Está claro que los fragmentos que conservamos de esta expresión de Heráclito lo que querían significar no eran que fuéramos los mismos, sino que pertenecíamos a un único y complejo y que no se encontraban separados en su esencia. ¿Está bien? Esto es, por ejemplo, más o menos lo que hemos visto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la actividad para esta semana que viene? Recordemos que el lunes empiezan las vacaciones, ¿no? Yo no quiero que lleven tarea para vacaciones, pero quiero que durante esta semana presenten esta actividad que va a estar en Classroom, ¿ya? Después nos vamos a llevar 2 clases y vamos a recién pasar, si no me equivoco, el 16 de julio, recién, el cual ustedes tienen que investigar sobre el proceso de cambio en Bolivia, ¿ya? Sobre esta frase. Esta frase de aquí es muy famosa en Bolivia y vamos a estudiar sobre eso. ¿Cómo afectó al país para bien o para mal? Van a dar ustedes su opinión, ¿ya? Y luego vamos a pasar a la parte 2 de la dialéctica. Vamos a poder añadir algunas cosas más también, ¿ya? Porque ahí habla de la justa, lo equilibrado que debe ser. Yo sé que eso, pero eso es lo que el plan del gobierno, bueno, el plan del Ministerio de Educación nos presenta. Y después ya nosotros seguro en el tercer trimestre vamos a llevar algunas cosas más. Algunos tópicos también vamos. Luego yo voy a hacer un cuestionario de aquí. Yo voy a elaborar un cuestionario durante estas vacaciones porque si yo les digo sinceramente veo que es un tema complejo. A mí me cuesta entenderle y a ustedes seguro que también les cuesta. Entonces yo lo voy a estudiar un poco más, lo voy a repasar un poco mejor y luego voy a elaborar un cuestionario de unas 5 o 7 preguntas de esto y lo voy a subir al Classroom para que después ustedes lo estudien cuando tengan que hacer el quiz que vamos a hacer, ¿ya? Entonces eso sería, chicos, acuérdense y tenemos que subirlo a Classroom. Por ejemplo, Annette ella se esforzó y ha hecho Annette se ha esforzado y ha hecho todo.